Los seres humanos hemos existido solamente por un brevísimo momento de toda la historia de la Tierra. Ahora sabemos que antes de nosotros hubo diferentes formas de vida que habitaron nuestro planeta por millones de años y que se extinguieron. Pero, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cuándo descubrimos que había dinosaurios? Este video es presentado por Papirolas, el festival creativo para niñas, niños y jóvenes y que cumple 30 añotes. No te lo pierdas este 1 al 5 de octubre en Guadalajara, México. Nosotros estaremos ahí también. Más información al final del video. No solo hubo dinosaurios antes de nosotros, pero sí resulta increíble que siendo animales tan grandes hayamos tardado tanto en descubrir su existencia. Además, a diferencia de los 300.000 años que lleva el humano habitando la Tierra, ellos vivieron durante los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Eso son unos 165 millones de años. Es cierto que los primeros huesos de dinosaurios se conocían desde el año 200 o 300 de nuestra era, pero en China se creía que eran huesos de dragones. Los antiguos egipcios recolectaban fósiles que veían similares a los dioses que adoraban. Heródoto escribió sobre grifos que custodiaban tesoros en un área donde se han encontrado fósiles de Protoceratops. Los pterosaurios posiblemente inspiraron al pájaro trueno de las llanuras en Norteamérica y Uncegila, la gran serpiente con cuernos, probablemente también surgió de algún fósil de dinosaurio. Otros fósiles, aunque no precisamente de dinosaurios, inspiraron serpientes enormes y cíclopes. Todavía en 1676 llegó a las manos de Robert Plot, un profesor de la Universidad de Oxford, un enorme fémur y pensó que se trataba del fémur de un titán o del hueso de un elefante de guerra de una antigua batalla. En 1796, Georges Cuvier, estudiando fósiles, aunque no de dinosaurios, sino de mamuts y mastodontes, empezó a creer que se trataba de especies extintas y escribió: "Me parece que prueban la existencia de un mundo anterior al nuestro, destruido por algún tipo de catástrofe". Luego, por ahí de los 1800, estaba Mary Anning, una niña inglesa que vivía cerca de los acantilados del Canal de la Mancha y desde muy temprana edad recogía piedras curiosas conocidas como piedras de serpiente, dedos del diablo y verteberris, que vendía a los turistas para que ella y su familia tuvieran que comer. En 1811, su hermano encontró el cráneo de un ictiosaurio y unos meses después, a sus 12 añitos, Mary encontró el resto del esqueleto, que en ese momento se pensó que era el cráneo de un cocodrilo. Mary siguió encontrando más fósiles de animales curiosos, pero hasta ese momento se creía que se trataba de animales actuales. La primera vez que se reconoció a los dinosaurios fue hasta 1824. En el pueblo de Stonesfield, en Inglaterra, se encontró una mandíbula y el fémur de un animal, y el naturalista William Buckland reconoció que se trataba de un enorme reptil, pero que no correspondía a ninguna especie viva, y le dio el nombre de Megalosaurus, o sea, una lagartijota. En ese entonces, William se imaginaba que ese animal quizá había vivido en la Tierra hacía unos miles de años. En 1841 se descubrió que los dinosaurios se podían encontrar en el estrato correspondiente al período Cretácico y hacia abajo, aunque no se tenía claro hace cuántos años había sido eso. Se descubrieron el Iguanodon y el Ileosaurus, y en 1842 Richard Owen decidió que estos fósiles tenían suficientes características comunes y los agrupó llamándolos dinosaurios, del griego deinos, terrible, y sauros, lagarto, lagartos terribles. En 1858 se reconoció el primer fósil de dinosaurio en América, y este descubrimiento fue sumamente importante porque el espécimen Hadrosaurus folki estaba casi completo y se pudo ver que este dinosaurio había sido bípedo.
Este descubrimiento detonó la dinomanía y la Guerra de los Huesos. Esta curiosa guerra se desató entre Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh de 1877 a 1892 y le abrió los ojos al mundo a una tierra que nadie se imaginaba. Cope y Marsh ambos eran paleontólogos y tenían bastantes recursos económicos. Cuando se conocieron por primera vez, las cosas fueron muy bien. Platicaron de dinosaurios y hasta nombraron especies en honor al otro. En 1868, Cope llevó a Marsh al sitio de excavación en el que estaba trabajando, pero Marsh, viendo la oportunidad, sobornó a los trabajadores para que le avisaran a él de los hallazgos. Claro que después de eso se empezaron a atacar en sus publicaciones y Marsh humilló a Cope porque al reconstruir al Elasmosaurus le había puesto la cabeza en la cola. Cuando se terminó de construir el ferrocarril transcontinental, ambos se fueron a explorar el lejano oeste en busca de fósiles y ambos hicieron grandes descubrimientos. Marsh encontró aves antiguas con dientes que representan el paso entre los dinosaurios y las aves modernas, aunque también le puso el cráneo de un brachiosaurio a un brontosaurio. Cope también hacía nuevos descubrimientos, pero en su afán de ganarle a Marsh, muchas veces acabó repitiendo especies que ya habían sido descritas. Muy enojado por esto, Cope empezó a telegrafiar sus descubrimientos y compró su propia revista científica para publicar antes que nadie. Marsh, por su parte, compró una cantera en Como Bluff, en donde encontró muchos fósiles, entre ellos el Stegosaurus, Allosaurus y Apatosaurus. El lugar era una mina de fósiles y pretendía mantenerlo secreto, pero pronto Cope se enteró y mandó a ladrones de dinosaurios a robar fósiles. Durante una temporada, los trabajadores de Marsh también estuvieron descontentos por la falta de pago y empezaron a mandar fósiles a Cope. En esta novela hubo de todo: asaltos a trenes, peleas con rocas y mucha traición, hasta que ambos se quedaron sin dinero. La rivalidad continuó hasta la muerte de Cope, que al morir pidió que se guardara su cerebro para ser medido y comparado con el de Marsh cuando éste muriera. Marsh no aceptó. A lo largo de su vida, Cope describió 56 especies diferentes de dinosaurios y Marsh 86. Cabe aclarar que antes de ellos solo había 9 especies de dinosaurios descritos en Norteamérica, y aunque usaron métodos cuestionables y muchos fósiles se destruyeron en el proceso, es gracias a ellos que hubo un gran interés en los dinosaurios y la vida prehistórica, y fue como pudimos darle vida a lo que antes eran rocas curiosas. Más recientemente, en 1905, cuando Rutherford propuso la datación radiométrica, se descubrió que los dinosaurios llevaban millones de años extintos. Hoy en día seguimos aprendiendo muchísimo de ellos. En todo el mundo se ha encontrado fósiles de dinosaurios y cada vez sabemos más de su forma, complexión, fisiología y hasta comportamiento. Pero definitivamente es una de las áreas donde en poco tiempo ha habido descubrimientos y cambios que nos han hecho replantearnos la forma en la que vemos la vida. Curiosamente, descubre cómo fue la vida en el pasado en el Festival Papirolas 2025 en su edición Viaje al Pasado. Habrá talleres, música, espectáculos y muchas actividades divertidas para niños, adolescentes y jóvenes. Ve con tu familia o tus amigos u organiza una visita con tu escuela. Será del 1 al 5 de octubre en Guadalajara, México. Y nosotros estaremos presentes el sábado 4 a las 5 de la tarde. Conoce el programa, talleres y exposiciones en sus redes @papirolasgdl y su página papirolas.udg.mx.